México por un accidente de tránsito. Y para colmo también tiene cáncer. Y vamos a orar también por Jorge Luis. Sí, pidiendo oración, dice, porque Dios tenga misericordia y de sabiduría en la cirugía que le van a realizar. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Dios hace lo que es imposible para el hombre, para Él todo es posible. Así que nosotros como congregación, como iglesia, lo que vamos a hacer es clamar en el nombre del Señor Jesucristo, orando que Dios haga un milagro. ¿Sí? Y si hay alguna persona que también aquí está con una situación difícil, ponga su fe en el Señor, clámele, y Dios es el que hace las cosas extraordinarias. Te damos gracias, oh Padre, por este día que tú nos das, por darnos el privilegio, Señor, de habernos motivado en el corazón a estar ahora reunidos, Señor. Hemos levantado nuestra voz, hemos reconocido que tú eres santo, que no hay otro Dios como tú, que solo tu Espíritu Santo puede poner en nosotros ese anhelo, ese deseo de estar en tu presencia. Y así, oh Padre, queremos orar por estas peticiones que han puesto en esta mañana. Queremos orar, oh Padre, rogándote por este joven. Nosotros no le conocemos, pero tú le conoces. Y tú conoces también a José Luis. Oramos, oh Padre, rogándote por sus vidas. Solo tú eres suficiente, oh Dios mío, solo tú puedes hacer posible que estas enfermedades, Señor, esta situación en la que están pasando, pueda revertirse. Oramos porque tú pongas tu mano sobre este joven. En tu gran misericordia, Dios mío, tú seas ayudando, Señor, en su vida interior, en su corazón, que él pueda reconocer que te necesita y que vuelva su corazón y sus ojos hacia ti, oh Padre. Oramos también por este chico José Luis, su vida, su corazón, su alma, Señor. Oramos rogándote, Padre, porque tú des sabiduría a los doctores, a todas aquellas personas que van a participar, Señor, en estas cirugías. Te rogamos, oh Dios, que tú pongas en ellos sabiduría, diligencia, gracia, oh Padre, para que en todo lo que hagan sean beneficiados estas personas. Y gracias, oh Dios, por el personal médico. Gracias, Padre, por aquellos hombres y mujeres que dedican su vida, Señor, para ayudar en la salud a muchas personas. Oramos porque tu gracia y tu misericordia les bendiga, les ayude, les fortalezca. Oh Dios, bendice sus hogares, sus casas, oh Dios, que muchas veces por su trabajo y por su dedicación para el trabajo están, oh Dios, dando su tiempo en los hospitales más que en sus propias familias. Padre, en el nombre del Señor Jesús oramos por estas situaciones de cáncer. Pon tu mano, Señor. Creemos que tú eres el que sanas. Tú has sido nuestro sanador desde siempre, Señor. Antes que la ciencia médica se levantara, Señor, tú has sido nuestro sanador. Ha sido tu mano, ha sido tu gracia, ha sido tu amor, oh Dios. Por eso confiamos plenamente en ti y ponemos estas diferentes situaciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos cantado algunas canciones interesantes. Déjale que te toque.
No, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Yo voy a decir, ¿y qué es esa canción? ¿O no? Pero dice la palabra de Dios que dice, les voy a leer unos versículos nomás, no es este el tema. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dice, ¿no? Y dice, yo soy el que camino en medio de los 7 candeleros. Así que el Señor está con nosotros. Amén. Debemos nosotros estar plenamente convencidos de la que presencia de Dios está con nosotros. Amén. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez de las tantas reuniones sociales o familiares que hemos tenido, alguna vez en esas comelonas, decían, ¿no? ¿Ha habido alguna situación un poco difícil? Que de pronto alguien de los que estaban allí no vino a la hora adecuada, que no trajo lo que dijo que iba a traer, que se dañó uno de los alimentos que iban a hacer, se pasó y se quedó negro. Y en vez de ser una alegría, un gozo, como que se pierde el sabor de la situación, ¿no? Algunos me han contado que en pleno estar comiendo, almorzando, cenando, de pronto tuvieron un problema muy serio y quedaron, en vez de quedar llenos por la comida, quedaron llenos de ira, de enojo. Y esto sí ha pasado. ¿Ha pasado alguna vez? No me conteste, pero usted es el testigo, ¿no? Usted sabe. Y ahora que anunció mi hermano Luis que va a haber la cena, quiero compartir algo de la cena del Señor. Y quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22. Sí. Capítulo 22, versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Una cena un tanto convulsionada, ¿no? Miren, el Señor Jesús estaba celebrando la cena. Era el tiempo de la Pascua. Esta cena lo hacían entre
las 3, 5 de la tarde, y generalmente lo que celebraban eran la Pascua y también los panes, ¿no?, sin levadura. Eran unas fiestas muy importantes que ellos celebraban. La Pascua era muy conocida. Fue instituida en el libro de Éxodo, en el tiempo cuando iban a salir de la tierra de Egipto, habiendo sido ellos esclavos. Y Dios les dijo, y eso está en Éxodo 12, ¿no? Dios les dijo que cojan un cordero, que le tenían que sacrificarle, le iban a comerlo de pies, iban a comerlo vestidos, iban a comerlo con hierbas amargas, porque todo tenía un símbolo, ¿no? Tenían que esa misma noche, tenían que salir ya expulsados, si vale la pena, por los egipcios, especialmente por el faraón. Ya habían caído algunas plagas. Muchas gracias. Y no les habían dejado ir. Ahora, esta era la última plaga. Y así lo comieron. Así lo comieron. Así les dijo. Y dijo, esto tienen que recordarlo. Lo tienen que recordar toda la vida. Y el mes de abril, en el día 10, deben coger un cordero bueno. Y deben sacrificarlo. Y deben comerlo entre ustedes. ¿Y qué deben hacer? Recordar cuando salieron de la tierra de Egipto. Recordar de cuando eran y de lo que ustedes y sus padres eran esclavos. Hoy era un nuevo tiempo y así pasó. Así que a eso es, ¿no?, donde está este recuerdo, esta celebración es la que estaban haciendo ahora el Señor Jesús. ¿Con quiénes estaba? Estaba con sus 12 discípulos. Toda Israel estaban celebrando eso. Y habían preparado, Pedro y Juan habían ido y habían preparado todo. Estaban en un lugar, en un aposento grande que les habían prestado. Y el Señor Jesús dice, ¿no?, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que esta era la última cena. Por eso incluso, ¿no?, han visto esos cuadros que ponen la última cena. Sí, esta era la última cena del Señor. Y es un poco interesante lo que pasa. Había la comida, ahí estaba el cordero. Normalmente ellos antes en la cena tomaban algunas copas, por eso es que dice tomando la copa dio para que la repartan y después y tomando la copa. Esto es para que sepamos que tenían como 4 copas de vino que ellos tomaban, ¿no?, cuando hacían esta cena. En la última copa es cuando realmente ya lo dice algunas cosas muy importantes. Pero vean esta cena. Primero, el Señor Jesús les había ya dicho a ellos que va a ser entregado. Que va a ser entregado a los gentiles. Que va a ser, muchos le van a menospreciar, le van a golpear y también le van a crucificar.
Así que ese era el ambiente, ellos ya sabían eso. Incluso les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y uno dice, bueno, vayamos también para morir con él. Pues no, porque ellos ya sabían. Esa era la situación. Pero, qué difícil debe haber sido. Por eso digo, era una cena un poco especial, un poco convulsionada, ¿no? Ahí, cuando el Señor Jesús, en medio de todo eso, dice, ¿no? El versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Cómo habrá sido eso? Imagínense comiendo allí, pero de pronto Jesús dice, uno de los que está comiendo conmigo ahora es uno de los que me va a traicionar. ¿Cómo se habrá vuelto el ambiente? Más tenso quizás, preocupante. Y cada uno debe haberse estado preguntando, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es este para ver si aquí mismo entre los 11 le damos la vuelta? Pero le preguntan al Señor Jesús de una manera muy interesante, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿No? Para no decirle quién es, Señor. Dinos quién es. Y Judas también. Judas también le dice, ¿soy yo, Señor? ¿Sí? No. Tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y después de haberle dado un pan ahí mojado, porque esa era la costumbre, salió. Sí debe haber sido una cena un poco tensa, difícil. Miren lo que pasa. Versículo 22. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Quién sería el bárbaro? ¿No? Pero no solamente había uno que estaba haciendo que esta cena sea un poco convulsionada, sino que hubo también entre ellos, que dice, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren en lo que estaba. El Señor Jesús él sabía, él ya sabía lo que iba a pasar horas después. Pero los discípulos estaban en cambio en otra fiesta, ¿no? Ellos estaban pensando, bueno, ¿y quién va a ser el que nos dirija? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el que esté adelante? Así ocurría. Ese era el ambiente. Así que cuando el Señor Jesús estaba ahí, en vez de ser animado, consolado, estando ahí con Él, mejor la gente estaba un poco tensa, pensando en sus intereses.
Y en ese rato también comenzaron a dudar de todos, ¿o no? ¿No es cierto que si alguien nos dijera, aquí hay uno que anda robándose las carteras de las hermanitas, ¿cómo haríamos? Agarra la cartera y cuida bien, ¿no es cierto? Así ocurriría y sí ha pasado, mis hermanos. Así que, vean, mis amados hermanos, ¿por qué quiero hablar de la cena? Porque hoy vamos a tener la cena, ¿sí? Y quisiera que pasemos a algo más antes de pasar a Corintios, 1 Corintios capítulo 11. Quisiera leer otros versículos aquí mismo. Dice, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todo ese ambiente, todas esas cosas pasaron. Así que no era solamente uno que le iba a traicionar. Le había también uno que le iba a negar. Hay gran diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Tal vez Pedro decía en su corazón, bueno, ahora digo que no le conozco, pero después me arrepiento, ¿no? ¿Cómo se sentiría Pedro? Y no solo Pedro, porque le dice, no, yo he orado por ti, aunque ellos todos dijeron lo mismo, ¿sí? Os ha pedido, dice, ¿no? Para zarandearos como a trigo. Así que el ambiente sí era bastante difícil, bastante tenso. Y cuando mi hermano Luisito dijo, así que mejor preparémonos para la cena. Vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 11. ¿Qué es realmente esto de la cena? ¿No? Ya leímos que es algo que el Señor lo instituyó. Él dijo, hagan esto, ¿no? En memoria de mí. Lo instituyó y por eso nosotros lo celebramos también. Lo hacemos. El asunto es que nosotros podemos hacerlo de una manera muy ritual, muy religiosa, o podemos hacerlo también de una manera muy deportiva, sin tomar en cuenta realmente lo que estamos haciendo. Y ese no es el deseo que lo hagamos. Es que nosotros entendamos bien lo que implica ser partícipe de la cena. Dice el versículo 17, pero al anunciarlo esto, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no les alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Que nos podemos reunir, dice, no,
ustedes se reúnen para lo peor. Y uno puede decir, pero ¿cómo si estamos juntos? Dejamos muchas cosas de hacer y nos reunimos aquí en la congregación. Está hablando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia donde habían algunos problemas, bastantes problemas, como cualquier congregación y también aquí, ¿sí? En esa iglesia, en esa congregación, en esa iglesia de Corinto, habían muchas personas que estaban ensimismados, orgullosos de los dones espirituales que tenían, o de los talentos y de las cosas. Pero en esa situación ellos habían perdido algunas cosas importantes como la santidad. Y entre estas cosas también se reunían, dice, para lo peor. Y era, ¿no? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, digo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sí van a haber problemas, sí van a haber discusiones, sí vamos a disentir en ciertas cosas, sí vamos a no estar de acuerdo en una u otra cosa. Eso es normal. El problema es lo que pasa después de eso. Algunos no se hizo lo que pensaron y entonces guardan un dolor en su corazón, guardan una amargura en su corazón. Y sí le ven al hermano, pero siempre le ven con eso, con el problema que hubo. Y no pueden sacar de su corazón. Así que, ¿qué sería una persona que es aprobada? Una persona que participó o inició, pero pidió perdón. Se humilló, pidió perdón y su actitud cambió. En cambio, las personas que no son aprobadas, ¿no? Guardan eso, muchas veces se constituye una raíz de amargura, envenenan a otros y causan graves problemas. Así que es necesario, dice, van a haber disensiones. Es normal. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que ocurría? Por eso es necesario que Pablo escriba sobre esto. Jesús lo enseñó, los dijo. Pero Pablo comienza a poner ciertos principios para que no se den algunas situaciones un poco críticas. Miren lo que pasaba. La iglesia estaba como hoy, constituida por personas pudientes, por personas ricas a quien Dios les ha bendecido, por personas de mediana economía, por personas pobres. Así que normalmente la cena era una comida donde participaban todos. Pero algunos habían traído buenas pavo, huevos de pescado, ¿cómo se llama eso? No. Habían traído jamón, habían traído un poco de cosas buenas, de acuerdo a su economía. Y otros habían traído nada. O habían traído simplemente un pan. ¿Sí? ¿Y qué pasaba?
Como les digo, era una cena donde todos participaban, comían, pero lo que han traído. Así que unos comían bien y otros comían poco. Unos comían bastante y otros comían casi nada. Entonces este era un problema en la iglesia. Y Pablo tiene que tratar el asunto. Por eso no les puedo alabar por esto. No les puedo decir que les va bien. Tengo al contrario que decirles que tienen que ordenarse. Pues, dice, ¿no? ¿Que no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Pues en esto no les alabo. ¿Sí? Y para que estas cosas no sucedan, Pablo tiene que ponerlas en orden, tiene que decir cómo hacerlo. ¿Y por qué había pasado eso? ¿Por qué pasaba eso? Porque el corazón del hombre es duro, es malo, somos egoístas. Así pasa. Si yo traigo un pollo para comer con ustedes y después no me toca ni un huesito, me voy a enojar. Eso no es así. Alguna vez hicimos una cangrejada y un hermano cogió los más grandes y los bendecidos fuimos los chiquitos, los que nos dejaron de patas chiquitas, ¿no? Y todos pusimos la plata, pero así es el corazón del hombre. Y Dios no quiere que eso ocurra. ¿Cuánto más cuando estamos unidos? Ustedes han escuchado que le llamamos también la comunión, o la cena, o la comunión. Porque no se trata tanto del comer, sino de que nosotros podamos tener comunión los unos con los otros. Que podamos amarnos, que podamos sentir que no nos divide la posición económica. Nada de eso debe dividirnos. Si hay algo que debería dividirnos es el pecado, ¿no? Decir, bueno, contigo tengo que no comer por estos días hasta cuando te arregles. Pero realmente no, Dios no ama las divisiones. Dios aborrece las divisiones. ¿Sí? Y por eso es que Pablo tiene que enseñarnos. Y ahora ya no es una comida así grandota, sino que ahora dice una copa de vino y un pan. ¿No? Así dice. Porque yo recibí del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso es lo que les enseñó. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, pero esa vez estaban en una cena de la Pascua. Pero Pablo tiene que traer eso a colación y poner más o menos un orden para que todos puedan participar. ¿Sí? Tomó pan, les dio a todos un pedazo, tomó una copa y todos compartieron de la copa. Saca las partes importantes, ¿no? Y eso es lo que nosotros también hacemos ahora. Pero ¿puede una persona participar de la cena de una manera no correcta? Sí puede. Sí se puede. Por eso es lo que dice Pablo, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, ya murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Vean, mis hermanos, sí se puede participar de manera no digna. Y es no correcto, no bueno, porque se trae juicio para uno. Esto de comer juntos no es solamente el comer, es realmente que nosotros en nuestro corazón sintamos, como les dije al inicio, cuando leí Apocalipsis, ¿no?, que el Señor Jesús se pasea en medio de los candeleros. Estamos en la presencia de Dios. ¿Sí? Si hay algo que estorbe en nuestro corazón, el examinarse es para ver si hay algo en nuestro corazón que nos estorba y que no podemos tener una comunión con nuestro hermano, si algo está estorbando. Si hay algo que no hemos podido perdonar, si hay algo que no podemos sufrir el agravio muchas veces, pero lo mantenemos siempre en nuestro corazón. Y cuando hay ese problema, esa raíz de amargura que se va creciendo y creciendo porque no se lo saca rápido, va contaminando a otros. Y siempre que se refiere a esa persona, se refiere con amargura, diciendo las cosas que hizo, lo que me hizo, y esto, y este otro, y aquello. Y esas cosas no deben haber en el pueblo de Dios, en la congregación. Así que es importante, es muy importante que nosotros nos examinemos antes de comer el pan y de participar de la copa, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice, este es mi cuerpo, ¿no? Este es mi sangre, ¿sí? Este es el nuevo pacto. Se está refiriendo realmente a lo que Dios había dicho. Jeremías 31:31 dice, ¿no? He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto. Sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y pondré mi espíritu sobre ellos. Ellos serán mi pueblo y yo les seré su Dios. Este es el pacto también de la gracia, ¿no? No por obras, sino por fe. Nadie, ninguno de nosotros somos dignos. Pero es la gracia y la gran misericordia de Dios que ha obrado en nuestras vidas para rescatarnos, para salvarnos y para ponernos en el cuerpo de Cristo, para constituirnos sus hijos. Así que debemos celebrar esta cena recordando que por pura gracia nosotros somos parte de la familia de Dios y somos del cuerpo de Cristo.
Somos parte los unos de los otros. Y así como Dios nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Amén. No hay cosa que no se pueda perdonar. Pueden haber cosas que no se quiera perdonar, pero no debe haber cosas que no se pueda, porque Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Cuando uno se acercó, confesó su pecado, le pidió perdón, Dios en su gracia nos perdonó. Amén. Así que, mi hermano, no dejemos que haya en nosotros ninguna raíz de amargura, nada que impida el tener ahora la comunión. Algunas veces nos vamos a tener la cena y uno agarra y se va. No, no lo hagamos. Si hay algo que se debe solucionar, tal vez ahorita no lo puede solucionar, pero ponga en su corazón solucionarlo. Esta es la comunión de los hijos de Dios. Y debemos hacerlo con un corazón contrito, con un corazón examinándonos, pidiéndole perdón al Señor y también recordando que el Señor nos dijo que lo hagamos con un propósito. Siempre debemos pensar en esto, ¿no? Dice, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiereis de este pan, ¿no? La muerte del Señor anunciáis. Hacedlo esto en memoria de mí. Así que lo que hacemos es celebramos la muerte del Señor Jesucristo, pero no solamente esa muerte, sino la resurrección de Él y la presencia de Él con nosotros. Él para eso vino, para morir por nuestros pecados. Así que celebramos la gracia y la misericordia de nosotros, de Dios sobre nosotros. Y cuando nosotros también tomamos y somos partícipes del vino, recordamos el nuevo pacto de su gracia que hizo con nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a ponernos de pies. Vamos a tener un tiempo para examinar nuestras vidas. El examinarnos, como alguien decía, no es para no participar, sino es para que nosotros examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo están nuestras relaciones con nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros padres? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra relación con toda la iglesia? Eso es lo que necesitamos examinar. Y como digo, si hay algo que esté estorbando, proponga en su corazón pedir perdón, perdonar, arreglar cuentas. ¿Están conmigo? Vamos a celebrar. La semana anterior se bautizaron algunos hermanos aquí en la congregación, así que quisiéramos que por favor pasen acá adelante. Los hermanos que se bautizaron la semana anterior. Pasen más adelante y miren para allá, por favor. ¿Alguien más?
Listo. Ellos pasaron también a ser parte del cuerpo de Cristo. Antes no podían cenar. Porque dice que para ser parte del cuerpo de Cristo debe tener un mismo bautismo, ser unido a Cristo en su muerte. Ahora ya pueden hacerlo. Nuestros hermanos hicieron una declaración pública de que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Nosotros como congregación les tomamos como hermanos. ¿Está bien? Vamos a orar. Manténgase allí, mi hermano, mientras le reparten el pan, mientras reparten el vino. Vamos a estar orando. Y cuando ya coja la copita, por favor, no riegue, tenga cuidado. Pero mantengámonos orando, buscando que Dios, a través de su Espíritu Santo, redarguya en nuestro corazón si hay alguna cosa que tenemos que sanear para tomar de la cena bien, hacerlo bien, mientras cantamos una canción.